Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021. La reflexión basada en Lucas 4, capítulo 4, versículo del 1 al 13. El título, Las tentaciones al Señor Yeshua. Oremos. Padre, gracias por este día, este amanecer y el poder compartir tu palabra. Guíanos con tu presencia, tu guía, y seamos sensibles a tu voz. Oramos pidiendo perdón de pecados, faltas, fallas, errores, ofensas, primero a ti, a nuestra alma, al prójimo y a quien hayamos afectado y ofendido. Oramos por las personas que tienen familiares enfermos de este virus o cualquier otra enfermedad, suplicando la sanidad, la salvación para ellos y los mismos familiares. En alguna manera, forma, llegue tu palabra, mensaje a sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, el título es Las tentaciones al Señor Yeshua. La palabra tentación significa ser sometido a prueba en dos direcciones. Cuando es una prueba de alguna forma o manera, enfermedad, escasez o cualquier otra, para ver la reacción de la persona, hasta dónde en esa prueba que es tentado, es fiel, no es fiel, se sostiene, está firme, o puede también fallar en la fe, entristecerse y hasta apartarse. Y el otro tipo de tentación sometido a prueba es cuando el mal provoca o trata de provocar, yo le llamo trampas, para que la persona falle, para que peque, se aparte de el Eterno, no se acerque a Él o de plano niegue su fe. Bueno, hay muchas reacciones distintas. En el caso de nuestro Señor Yeshua, antes de iniciar el ministerio, tiene esta confrontación. También de alguna manera le llamamos nosotros un tipo de guerra espiritual. El diablo, así llamado aquí, que significa calumniador, trata de que no inicie el ministerio, ni siquiera que lo inicie, ya que en las tentaciones, si el Señor hubiese caído en estas trampas, al fallar no hubiera iniciado ni siquiera el ministerio y no hubiese cumplido la voluntad del Padre. Pero bueno, Él sale vencedor y veamos la aplicación, desde luego, también para nuestras vidas. Dice el capítulo 4, verso 1, Yahshua, lleno del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado, sometido a prueba por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Estamos viendo que no comió nada y luego dice la frase, tuvo hambre. El diablo lo primero que hace es poner, como queriendo poner en evidencia si era verdaderamente el Hijo de Dios, si era el enviado y si era el Mesías. Y a manera de confrontar, a manera de confundir o tratar de confundirlo, y diríamos otra vez, y a manera de hacerlo dudar o tomar una debilidad, ya que estamos hablando Yahshua como hombre en carne, le hace la pregunta: si eres hijo de Dios, y a la vez lo está provocando y a la vez está tratando de meter duda. Ahora, es obvio que no iba a dudar, es obvio que no iba a caer en la trampa, pero es la manera en que luego él también actúa, provocando a la duda, a la confusión, provocando en un momento dado a la interrogación
de falta de veracidad, de fe. ¿Seré el Hijo de Dios? ¿Tú serás hijo de Dios? ¿Yo seré hijo de Dios? Lo que el diablo trata de demostrar cuando actúa, ya tiene controlada a la persona en influencias, en ataduras, en las muchas formas en cómo él actúa y cómo afecta a las personas creyentes o no creyentes. Si eres hijo de Dios, ¿por qué el diablo te tiene controlado o controlada? Sería una frase del demonio que constantemente hace a las personas que dicen ser creyentes y que por ahí pareciera que no. Bueno, la respuesta está aquí en todo lo que vamos a ver. Ahora, la Escritura dice entonces que tenía hambre, que no había comido nada en aquellos días. Y viene la primera tentación, dice, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Está tocando la debilidad, tenía hambre. Y el Señor tenía el poder para realizar un milagro y esa piedra convertirla en pan, ese es definitivo. Pero no iba a caer en esa trampa. ¿Cómo le contestó el Señor al demonio? Bueno, demonio se entiende el diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero le dijo, escrito está, y ahí suelta, como dicen por ahí, el primer espadazo. La palabra que combate, la palabra del Señor Yeshua, que combate a la palabra del demonio. Cuando el demonio ponga una palabra en pensamiento audible que trata de seducirnos, cuando mete la palabra por medio de otra persona, como cuando Pedro le dijo al Señor Yeshua que iban a entrar a Jerusalén y le dijo, no vayas, yo voy contigo hasta la muerte. El Señor no le contestó a Pedro, le contestó, cállate Satanás, ¿verdad? Porque Satanás había entrado en la mente y en la boca de Pedro. Le contestó directo al Satán, porque le dice, me negarás cuando el gallo cante 3 veces. Pero ahí es la palabra del Satán que trata de que el Señor no cumpla la voluntad del Padre. Y él contesta con la palabra del Eterno. Cuando el Satán, diablo, el nombre que tenga, trate de seducirnos a no cumplir la voluntad del Eterno, la palabra de él en pensamiento, en conciencia, en voz, por medio de un amigo, por medio de la persona que sea, tenemos que contestar con la palabra del Eterno. Ahora, siguiendo la enseñanza, dice, no solo de pan vivirá el hombre, ya lo enseñamos, sino de toda palabra. Y él está haciendo referencia a Deuteronomio 8:3, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. No solamente el de la palabra que sale de la boca del Eterno, ya uniendo el texto aquí de Lucas con el de Deuteronomio. Estamos encontrando que es una tentación al cuerpo, a la carne. Así es como ataca primero a la carne, luego al alma y luego al espíritu. A la carne, donde están los 5 sentidos, los oídos oír, los ojos ver, nariz respirar los ambientes, boca hablar y manos el tocar. Y luego para llegar al alma, emociones, sentimientos, voluntad, y luego al espíritu humano, donde está la conciencia, la fe, la relación o comunión con la presencia del Espíritu Santo. Así obra a nivel carne, alma y espíritu. Y el Ruach HaKodesh obra al revés, en el espíritu del hombre,
para dominar, controlar al alma y luego dominar y controlar al cuerpo. De ahí que uniendo espíritu y alma en la vivencia espiritual para contrarrestar las tentaciones del demonio. Siguiendo entonces y uniendo estos dos textos para vencer las tentaciones al cuerpo, a la carne, y no solamente cuando se tiene hambre, sino en general, en todas las tentaciones que puedan llegar al cuerpo, llámese vanidad, llámese modas, que luego son algunas más satánicas, mundanas, atractivas para la carne, llámese de alguna forma o manera de sexo también, y la gula, que provoca mucha enfermedad, y las tentaciones a la carne de la satisfacción, a la carne en diversiones, en muchas cosas, 5 sentidos vista, que se depende de cosas que no van de acuerdo a la espiritualidad del creyente y todo, por ahí hemos de, no es solo por el hambre o porque en un momento dado se está en una vida de ayuno o oración. Entonces, para vencer las tentaciones a la carne o las tentaciones al cuerpo, lo dice la Escritura, lo dice el Señor Yeshua, debemos alimentarnos no solamente de pan, mucho menos de piedras, que representa la dureza, sino de toda palabra del Eterno y de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Toda la palabra que sale de la boca del Eterno está aquí en la Escritura de Génesis, Apocalipsis, que fue dictada a los santos hombres de Dios, dice la Escritura en el apóstol Pedro, y hizo que escribieran toda la revelación. De tal manera que esto va de acuerdo para vencer las tentaciones a la carne, lo que dice el versículo número 1 en este capítulo 4, Yeshua, lleno del Espíritu Santo. Aquí está, la plenitud, llenura significa plenitud, la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para vencer las obras de la carne. En esta presencia llamada llenura se tiene la fortaleza espiritual, la fuerza espiritual, mantenerse firmes, la firmeza espiritual, la voluntad espiritual, y no puede ser controlada la carne por el diablo. En la segunda tentación encontramos nosotros que dice así, en el versículo número 9, y le llevó a Jerusalén. Aquí marca como la tercera. Nosotros estamos metiendo la tercera hablando de el alma, y la segunda le estamos metiendo como tercera hablando del espíritu, para poder entender mejor las tentaciones al cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu juntos en lo espiritual, repito, pero en esta manera o forma en cómo el espíritu malo va manejando. Ataca a cuerpo, carne, para irse a las emociones, sentimientos y voluntad, que son niveles del alma, y que va a despertar emociones ahí, a nivel cuerpo, y la voluntad que la va a mover para a favor o en contra del cuerpo, ya sea del Ruach HaKodesh o ya sea del malo. Todo va a depender también de nosotros, voluntad, emociones y obvio los sentimientos que están en el alma, emociones y voluntad. Ahora, aquí en esta tercera tentación, nosotros aplicándola como una segunda, espero que esto no traiga ningún problema, ya que solo estamos moviendo un poquito el orden para entenderlo mejor. Dice en el versículo número 9, y le llevó a Jerusalén. Bueno, aquí le llevó, estamos entendiendo, como en el verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte. No es que lo llevó, le ordenó,
y lo empujó, lo cargó y se lo llevó. No, es un entendimiento de reto. Ahora vamos al Monte Alto, ahora vamos a Jerusalén para seguir esta confrontación y este encuentro. Y vuelve a usar la misma frase en el verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la parte más alta del templo, en algunos redondo como bóveda y en otro termina como un péndulo hacia arriba, como una torrecita pequeña, y le dijo: si eres hijo de Dios, otra es la misma frase, si eres hijo de Dios, como la anterior, demuéstramelo, a ver si es cierto. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu grandeza? Por ahí, tratando de amedrentar, de impactar en este aspecto de debilitar. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Estamos encontrando en este versículo 10 y 11 que se refiere al Salmo 91 y dice así: escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo está citando la escritura, el Salmo 91, 11 y el Salmo, el mismo 91, 12. Está provocando a que él se lance hacia abajo para que él tiente al Dios Todopoderoso, ya que está aquí como su hijo, a realizar un milagro que no está en la voluntad del Eterno, y a realizar un milagro que no iba a realizarse, que no se iba a efectuar en medio de que hay una posibilidad antes del milagro. Te arrojas y no te pasa nada, porque manda ángeles que te sostienen, para que tu pie no choque en piedra, para que te proteja. Había antes del milagro, como en nuestras vidas, que queremos X milagro, hablando de pruebas fuertes, en enfermedad o X, y queremos inmediatamente el milagro, cuando está también nuestra fe, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la autoridad que Él también nos da para echar fuera enfermedad y cualquier otro tipo de prueba que va de la mano. Entonces, el diablo está atacando a nivel alma, en las emociones. Emociónate con un milagro, emociónate con esto. Hay emociones, obvio, que son espirituales. Antes tal vez gritábamos gol en el fútbol, nos emocionábamos, un deporte, pero una emoción espiritual es gritar aleluya, gloria a Dios. Él vive, el Todopoderoso, y se declaran atributos en alabanza, un tipo de emoción espiritual, y es válida, es obvio, pero aquí le está moviendo a provocar en una emoción a un milagro que no iba a realizar el Padre, porque uno, como el Señor Yeshua, aprendiendo todo de Él, tiene que enfrentar al mal dentro de nuestras posibilidades, de esa autoridad y poder que Él delega a nuestras vidas, para demostrarle que la guerra que es nuestra tiene un comandante, tiene un general, tiene un director, un jefe que delega para nosotros la victoria y su poder y su grandeza. Entonces, ahí sí somos hijos de Dios. Sí, el Señor Yeshua era hijo de Dios, y te lo demostramos, demonio. Te lo demostramos que somos hijos de Dios y que tenemos la vestidura de la victoria y del triunfo para su gloria. De ahí que entonces, en esta tentación y provocación, ¿verdad?, a realizar algo que nosotros queremos que sea, no, primero tenemos que demostrar que podemos y que Él nos ha dado la victoria. Y el Señor le contesta de acuerdo a un segundo, diríamos, espadazo de la palabra del Eterno,
en Deuteronomio 6:16, que dice: no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, el desierto de Masá, donde pues no había agua, y le reclaman a Moisés, y Moisés dice: no, tentamos al Señor, que finalmente ellos golpean la piedra, ¿verdad? Moisés, perdón. Entonces, el tentar al Señor le valió una entrada a la tierra prometida a Moisés. Mucho cuidado que tentemos al Señor, porque es un tipo de provocación. Señor, ¿por qué no me haces el milagro? ¿Qué pasó? ¿Que no soy digno? ¿Por qué el otro sí y por qué a mí no? Y estamos reclamando y nos estamos quejando y estamos cuestionando al Eterno. No, Él está en su voluntad. Él sabe lo que hace con una perfección increíble. Y ya cuando lo entendemos, entonces vemos que más bien es una bendición el aprender a enfrentar, a salir adelante, y que Él nos hace en su amor y en su presencia más que vencedores. Y dice la Escritura entonces que no se tiente al Señor con estas emociones. En un aspecto, sentimientos también, porque el sentimiento en el nivel humano es una cosa, el sentimiento en el amor a nivel humano es una cosa, pero el sentimiento a nivel espiritual para con el Eterno es otra situación. Igualmente el amor es otra situación, son sentimientos en el espíritu, emociones en el espíritu, y la voluntad, obvio, debe ser en el espíritu del Eterno. Entonces, de igual manera, para vencer a la carne, escrito está, ¿verdad?, el alimentarse de la palabra del Eterno y de todo lo que sale de la boca del Eterno. Revelaciones, tronos del Espíritu Santo, visiones, todo esto. Ahora, para vencer al alma, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dice el mismo versículo 2, por 40 días, 40 significa pacto. El Señor, y la otra manera o forma, la oración y el ayuno. Por 40 días no comió nada en aquellos días. Son 3 aspectos. 40, he pactado con el Eterno, entregándole mi vida, cumplir con Él, fortalecerme en la oración y el ayuno. No comió nada, estaba en oración y en ayuno. Entonces, para vencer las tentaciones al alma, que ya es en el área espiritual un poco más profunda, debemos entender nosotros que es un pacto de una vida de oración y de una vida de ayuno. Es la manera, la forma que nos enseña el Señor Yeshua. Y en la tercera tentación, dice el verso 5, que viene siendo aquí la segunda: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, le mostró el mundo, todos los reinos de la tierra, todos los reinos del mundo. Ya hemos hablado mucho de este significado, y dice el verso 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Bueno, el demonio le está hablando de que viera toda la tentación, todo lo que representa las riquezas de la tierra, del mundo. Dice: yo lo tengo. Por eso el Señor dice que Él es el príncipe del mundo, y el que ama más al mundo, dice, está en un adulterio espiritual. Por el verso 7 todavía se atreve a decirle: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero es lo que le dice, el diablo al Señor Yeshua. Le enseña estos reinos, y todavía le dice: si te postras, no hincado, postrarse todavía hincado y con el rostro en tierra, todos serán tuyos. Ya hemos enseñado mucho cuáles son los reinos del mundo: violación, crimen, drogadicción, secuestros, robos, y toda la maldad y todo lo que genera las influencias
y muchas enseñanzas del mundo. Ya parece que el Señor se iba a hincar y a postrar para adorarlo y delante de él a cambio de la basura. Cuando la persona está dependiendo más de las cosas del mundo, hasta en la manera de hablar, ya hemos enseñado mucho que las groserías son nombres de demonios, y no tiene caso ahorita mencionar el significado de cada grosería por lo nefasto y desagradable que es, pero son nombres de demonios. Por eso una grosería es una maldición hacia la otra persona, más en el sentido de decirla con ese odio y ese coraje. Se lanzan maldiciones al mencionar nombres de demonios por medio de las groserías. Y de esta forma o manera es una de las riquezas del mundo, de los reinos de esta tierra. Ya parece que por todo esto el Señor se iba a postrar. Repito, es peligrosísimo, porque quien depende tanto, y es solamente un ejemplo, ya fuera droga, sea lo que sea, está postrado ante Satán, esclavos de Satán. Satán es el Señor de ellos. Por eso el Señor dice bien fuerte, fuertísimo: yo nada tengo que ver con este malo, y ustedes hacen la voluntad del diablo porque hijos son de él. El padre de ustedes es el diablo. Está bien fuerte esa frase y esa palabra que le está diciendo a esas personas, porque la obra de él hacen, la voluntad de él hacen, de tanto depender del mundo. El mundo pasa y sus deseos, mas la palabra permanece para siempre, dice la Escritura. Y bueno, igual como en la tentación anterior, que el mismo diablo se atreve a mencionar el salmo que más se usa en su contra, como diciendo: yo también la uso. Él puede leer algunos párrafos, pero no toda la Escritura, y la repite como una grabadora, no con sentimiento ni nada, y no tiene revelación en la palabra ni nada. La repitió porque estaba atacando, y es lo que podía hacer 2, 3 versículos por ahí. Claro que hay quien tiene doctrina demoníaca y puede hacer toda una enseñanza, pero quien enseña eso es obvio que no está en la revelación, que no está en la presencia, y que está siendo manejado por la palabra del malo, del demonio. Todo esto es una revoltura que luego la gente hace y asocia de la palabra mundo con la palabra diablo, con la palabra del Eterno, y la asocian y la revuelven y la mezclan, y aparecen enseñanzas ahí de una manera demoníacas, en donde son profetas falsos, como dice la Escritura, y habrá profetas falsos. Entonces está atacando en esta tercera tentación al espíritu, en donde está la comunión, la fe y la relación para con el Eterno. La palabra dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad, el Padre. Y es ahí donde también está en mucho la vida de oración, en el nivel alma ruach. Alma en este nivel es el espíritu, que ya está obrando y asociándose, unido al alma, y los dos en este aspecto espiritual, para unirse en los sentimientos, emociones y voluntad espirituales, y en la comunión, relación del Ruach HaKodesh con el espíritu del hombre, con una conciencia espiritual, una mente espiritual, a una vida espiritual. Es aquí en donde estamos encontrando la respuesta preciosa: no me voy a postrar, no te voy a adorar, y no quiero la basura en un momento dado del mundo o de la tierra. Y el Señor contesta de una manera preciosa con Deuteronomio 6:13.
Tercer espadazo, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Cómo vamos a vencer las tentaciones al espíritu humano? Con la adoración. Entonces dice a Él solo adorarás y servirás. Por muy servidores que seamos, primero tenemos que aprender a adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, con adoración, con servicio, y Deuteronomio dice, al Señor tu Dios temerás. El temor a Él, temor a no apartarnos, a no separarnos, temor para no fallarle. Me da miedo, temor fallarle, mejor me voy por la línea directa de santidad y de pureza. Me da temor el no estar cerca de su presencia, porque el pecado me aparta. Se trata de este tipo de temor. Entonces es la adoración, a Él solo servirás, el servicio y el temor. Y dice, y por su nombre jurarás. Aquí es un acuerdo, más que un juramento, es un pacto. Más que un pacto, es estar en su presencia. Todo esto va a ayudar, llámele juramento, llámele pacto, llámele promesa o llámele acuerdo. Es el estar en su presencia, cumple el pacto, el juramento, cumple la promesa. De ahí que es la forma y la manera. Pero bueno, también porque si en las tentaciones anteriores vimos que es estar lleno del Espíritu Santo y que en un momento dado es con oración y ayuno en un pacto de vida, también hemos de encontrar aquí que es también por la guía de Ruach HaKodesh, porque dice aquí en el verso número 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí entra la guía. Fue el Espíritu el que lo llevó al encuentro contra el Satán, el que lo llevó al desierto. ¿Por qué? Porque lo podía vencer y lo venció. Así nosotros podemos ser guiados por el Ruach HaKodesh a un encuentro con un espíritu malo que ataca la casa, en la calle, o por medio de una persona que perturba nuestras vidas o que trata de que no obtengamos la bendición. Y he estado orando, le he estado pidiendo que me ayude. Bueno, pues esto nos va a llevar directo contra el demonio para hacerlo a un lado, para que no nos estorbe, para que a escondidas, que está tratando de impedir la bendición, de una vez nos lo pone ahí directito a confrontarlo, para hacerlo a un lado, para quitarlo directo y demostrarle que tenemos la guía del Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo nos va a guiar, sí, a una vida de paz, de confort, de descanso, de tranquilidad, a una vida de su presencia, del servir apacible, pero también nos va a guiar a una vida de poder, de fuego, de viento, para destruir las obras del malo y no nos impidan tener la bendición. Es la aplicación que estamos entendiendo, y el Espíritu lo llevó al desierto, esto es, a una confrontación, para que podamos entender que somos no solo vencedores, sino más que vencedores. Y bueno, si tú que oyes, alguna vez has practicado algo como brujería, hechicería, adivinación, santería, limpias, magia negra, magia roja, algún pacto con el diablo, con el demonio, cree, porque así es, no porque tengas que creer a la fuerza o tenga que ser, pero sí debe estar afectado tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, porque esas prácticas llevan a eso. Hay muchas maneras como los demonios ponen la tentación para caer en la trampa y caer en su control y en sus ataduras. Definitivo es que aquí tenemos ya la solución, la palabra, la escritura, como lo hizo el Señor Yeshua. Me voy a alimentar de la palabra, de todo lo que sale de la boca de el Eterno, para vencer a ese nivel de alma
Entonces, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, lo voy a meter a la oración, al ayuno. Y para vencer las tentaciones a mi espíritu humano, pues lo voy a vencer con adoración, sirviéndole en el ministerio, en eso que debo ya de iniciar, en un temor a estar lejos de él y acercarme y estar siempre en la guía del Ruach HaKodesh. La mejor manera es decirle: Señor Yeshua, entra a mi corazón, límpiame de toda maldad, borra toda práctica de pecado, de ocultismo, de todo en general con que te he fallado. Quiero ser libre de las fuerzas malignas y creo que moriste en la cruz, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día para darme una vida nueva y una vida eterna. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio al diablo y a las obras del diablo y declaro que soy propiedad del Espíritu Santo. Él es mi dueño, mi amo, mi Señor, en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, creo que hay libertad. Sentimos que hay libertad, porque Él nos liberta de las trampas, las tentaciones, por medio de lo que hemos aprendido. El abrazo, el amor de siempre, y ese abrazo en el Espíritu del Señor. Shalom.